Bien, pues nuevamente les saludo a todas, todos, todes. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este viernes, en esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz desde la Universidad Autónoma de Querétaro, de acá de México. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen ya desde hace pues mucho tiempo ya. Identificamos aquí a varios de ustedes. Muchas gracias. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy, muy bonita con un amigo muy, muy querido. Voy a esperar un poquito la imagen para empezar a compartirles al respecto de su ponencia. Bueno, pues él es Roberto Aurelio Núñez López, es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, es maestro en ciencias por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y maestro en estudios amerindios y educación bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es investigador en el programa Rescate y Revitalización de la Lengua Otomí en Querétaro, que se lleva a cabo en la Facultad de Filosofía de esta universidad. Es profesor de otomí adscrito a la Facultad de Lenguas y Letras, colaborador de la Coordinación de Derecho Indígena. Sus líneas de investigación versan sobre dialectología del otomí en el estado de Querétaro, conformación de materias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la lengua otomí, fitonimia ñañó, sistema de etnoclasificación botánica y rescate de la tradición oral otomí. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros nacionales e internacionales. Por su trabajo de investigación. Ha sido distinguido con el Premio Alejandrina en dos ocasiones, 2008 y 2020, otorgado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en 2016 fue distinguido con el Premio Noemí Quesada a la mejor tesis de maestría por parte del Consejo Académico del Coloquio Internacional sobre Otopames. Como promotor cultural organiza el Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí, por sus siglas Flaco Internacional en Querétaro. Y pues el día de hoy tenemos aquí a nuestro querido Aurelio con el tema Cosmovisión Otomí, una forma de mirar, sentir y contar el mundo. Adelante, por favor, Aurelio. Hadi Gatohu, Teshkinde Hashahua. Hola a todos y a todas. Estoy muy contento de estar aquí en los viernes de formación. Muchísimas gracias a Cultura de Paz. Flor, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues me permito por aquí, voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. ¿Ya se ve? Muy bien. Bueno, pues entonces el tema que les voy a presentar se llama Tandu Shimhai Yanyañu, Honja Datandi Datsa Nera Bedear Shimhai. Cosmovisión Ñañú, una forma de mirar, sentir y contar el mundo. Y este trabajo que les voy a presentar es parte del programa Rescate y Revitalización del Otomí de la lengua de Querétaro, iniciado por el doctor Evan Hekin y el profesor Severiano Andrés de Jesús en 1981 en la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí ustedes pueden ver una imagen del doctor hace muchos años con el maestro Severiano, que en paz descanse, y pues sus papás del maestro Severiano. El trabajo pues inició con la documentación de la lengua en la comunidad de Santiago Mezquititlán. Y primero que nada, pues vamos a hacer un poco de presentación sobre los ñañús y su lengua. Los ñañús, ¿quiénes son los ñañús? Son pueblos creadores de arte. En esta imagen ustedes pueden ver a una señora con su ropa típica de Santiago Mezquititlán, está trabajando en un telar de cintura, haciendo un quixquemer, un mahui en lengua ñañú, que es parte de su ropa tradicional. También tenemos aquí estas expresiones en sus textiles, aquí un mantel bordado que plasma justamente la cosmovisión de la cultura ñaño de Santiago Mezquititlán. Esta estrella de siete, de ocho picos, más los pájaros, las aves, las plantas, son parte importante de esa cosmovisión y las mujeres ñaños
de Santiago Mezquititlán la bordan en sus tejidos. Esta es un textil también de los ñujus de Tenango de Doria Hidalgo, los otomís de Hidalgo, de la Sierra Oriental, y también pues tienen sus bordados muy tradicionales que los distinguen de otras variantes. También entre los otomís están, y vecinos de los ñujus, están los ñujus de San Pablito Pahuatlán, en Puebla. Ustedes pueden ver ahí un recorte de papel amate, en donde los badis, los sabios de la comunidad que tienen ese don de curar, pueden hacer esos recortes en un ritual para sanar plantas, animales y gente. Esto es típico de los ñujos de San Pablito Pahuatlán. Tenemos también este textil de los ñatos del Estado de México. Esto, pues bueno, son tapetes hechos también en telar y bueno, ahí reflejan todas estas grecas que de alguna manera representan la cosmovisión otomí, en este caso del Estado de México. ¿Y quiénes son los otomís? ¿En dónde viven? Los otomís es el pueblo originario del centro de México. Ellos se distribuyen, como ustedes pueden ver en el mapa, principalmente en la zona centro de México y abarcan 9 estados. El estado de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán. Esta es la zona de distribución y los otomís han estado aquí desde por lo menos 4500 antes de Cristo. Toda esta es su zona de distribución. Por cuestiones de inmigración, los otomís se han movido también a los centros urbanos del país y del extranjero, especialmente a Guadalajara, a Monterrey, a Mazatlán, y en Estados Unidos se concentran principalmente en California, Texas y Chicago. En Querétaro, por ejemplo, tenemos tres variantes dialectales, dos en el lado de Amealco, en el municipio de Amealco, que son los ñaños de Santiago Mezquititlán, Santiago Ontoji, y los ñoño de San Ildefonso Tultepec, que en otomí se conoce como Itoecua. También tenemos dos comunidades en el semidesierto queretano, en Danti, en Tolimán, y en Cadereyta, en Tujni. Esa es la variante del semidesierto queretano y se conoce como ño, ño. En Anamealco, en un solo municipio, pues podemos ver esas diferencias culturales entre los dos grupos de otomís, que aunque son el mismo grupo, pues tienen sus particularidades como variante. Tenemos, por ejemplo, que la población de San Ildefonso Tultepec tiene, las mujeres las podemos distinguir porque usan ropa de colores. Este es como lo más clásico, aunque ya también las personas más jóvenes usan ropas bordadas de color blanco, pero con bordados coloridos muy bonitos. Esta población de San Ildefonso Tultepec está emparentada, por ejemplo, con los otomís del Estado de México, del Estado de Hidalgo. Y tenemos también la variante de Santiago Mezquititlán, las mujeres de Santiago Mezquititlán, en este caso aquí vemos a unas niñas con su ropa tradicional, aquí están sus quixquemen, sus mahuis, sus faldas blancas, que son pues casi casi se les llaman enredo, y una faja muy tradicional también que se hace en el telar de cintura. Sus blusas están llenas también de cosmovisión. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos que tienen muchos pliegues y para ellos estos pliegues representan el sol. Cabe mencionar también que las mujeres otomís ven a sus hijas, a sus niñas, como si fueran florecitas, ¿no? Entonces, esa también es parte de su cosmovisión y lo vamos a ver en todos los elementos de su vida cotidiana, en este caso, la ropa. La gente de Santiago Mezquititlán tiene sus orígenes en los otomís del Estado de México y particularmente de Jilotepec. El ñañú u otomí es una de las lenguas ancestrales de México. Se estima que tiene 1500 años de antigüedad. Es una lengua tonal originaria de la meseta central del país. El ñañú, junto con el mazahua, matlatzinca, oculteca, pame y chichimeca, pertenece al tronco lingüístico otopame, que a su vez forma parte del tronco lingüístico otomangue.
Tal vez estos términos no les suenen muy familiares para los que no son especialistas, pero quiero mencionarles que las lenguas se van agrupando en función de su origen común. En este caso, pues todas las culturas que pertenecen a esta familia otomangue tienen un origen común y su lengua es muy característica. En este caso, todas las lenguas otomangues son lenguas tonales, tienen tonos y un tono nos va a marcar la diferencia de significado. Aquí vemos, por ejemplo, que esta familia otomangue, eh, pues su lengua era una protolengua que se llamaba proto-otomangue, perdón, y data por lo menos del 13.000 antes de Cristo. Aquí pues vamos viendo cómo se va diversificando, cómo se van ramificando las diferentes culturas y de tal manera que aquí, por ejemplo, si seguimos en el 500 después de Cristo, vamos a ver que el otomí y el mazahua ya se diferencian lingüísticamente. Por eso decimos que la lengua otomí tiene 1500 años. Aquí podemos ver esta familia otomangue, todas las culturas y lenguas que forman parte de esta familia lingüística. La parte azul es lo que corresponde al tronco lingüístico otopame y es donde está el otomí. Y esta parte que está con diferentes tonos de verde son las lenguas de Oaxaca, el mazateco, el choccho, el chinanteco, el mixteco, el triqui, el amuzgo. Todas estas lenguas son parientes del otomí y del mazahua, por ejemplo, tuvieron un origen común, pero eso casi la gente no lo sabe. Y esto es pues porque esto ocurrió, por lo menos decíamos hace 4.500 años, que esta era una misma cultura y de ahí se van separando y se van diferenciando. Entonces, aquí en el centro de México están todas las lenguas otopames. Aquí está Querétaro, donde estamos, y aquí están las variantes de las que les hablé, de Santiago de Amealco, San Ildefonso Tutepec y Santiago Mezquititlán, y las del semidesierto queretano, pero hay muchas más variantes en todo México. Dentro de esta familia otomangue, la familia otopame, pues es de las más diversas también aquí, y dentro de los otopames, los otomís son los más diversos. Vemos, por ejemplo, que hay 9 grupos de variantes lingüísticas. Está el otomí de la región del Mezquital, el otomí de Tilapa, en el Estado de México, el otomí del Altiplano Oriental, el otomí de Tenango, que abarca México e Hidalgo, el otomí de Querétaro, el otomí del Estado de México, de Temuaya y el otomí de Ixtenco. Son 9 grupos de variantes que tenemos y si comparamos con las otras lenguas que tenemos en el tronco lingüístico topame, por ejemplo, el matlatzinca, que solo se habla en el Estado de México, son 2 variantes. El ocuilteca también se habla en el Estado de México, es una variante. El mazahua se habla en el Estado de México y en Michoacán, son 2 variantes. El chichimeca solo se habla en Guanajuato, es una variante en San Luis de la Paz. El pame se habla ya en San Luis Potosí, en la frontera con Querétaro. Eran 3 variantes, pero ya desapareció una, lamentablemente. Entonces, dentro de toda esta familia, de este tronco topame, el otomí es la más diversa. Y aquí podemos ver entonces estos grupos de variantes. Tenemos el otomí de la sierra, que abarca los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. Tenemos el otomí del Valle del Mezquital, que es el color azul. Tenemos aquí el otomí del oeste del Valle del Mezquital, el otomí del noreste, que abarca Querétaro y Guanajuato, es el otomí del Bajío también, el otomí bajo del noroeste, que es el que está acá en Amealco justamente, el otomí del oeste, que está en Michoacán. Entonces ustedes pueden ver la gran diversidad. Acá está, hasta acá está Ixtenco, es otra variante, pero en cada color son grupos de variantes. Entonces, sí tenemos, decíamos, 9 grupos de variantes y cada una tiene sus particularidades, como ya lo hemos visto en sus rituales, en su ropa y en su lengua, por supuesto. Aquí están pues ya las variantes dialectales. Tenemos acá en Guanajuato, ya en Guanajuato prácticamente es una lengua extinta, tristemente, está desapareciendo y hay muy poquitos hablantes. Lo mismo sucede acá en Ixtenco, en Tlaxcala. Hay variantes que están muy amenazadas y en peligro de extinción. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Querétaro tenemos que la variante de, bueno, de
de Cadereyta también está al borde de la extinción porque ya hay muy, muy poquitos hablantes. Cada variante tiene sus propias autodenominaciones. Por ejemplo, a nivel nacional se ha determinado que a la lengua se le va a llamar ñañú y a los hablantes del ñañú o a personas de origen ñañú se les llaman ñaños. Pero cada región va a tener su propia autodenominación. Tenemos, por ejemplo, que en el Valle del Mezquital los hablantes se conocen como ñañú y la lengua ñañú. En la Sierra Oriental, que abarca la sierra de, bueno, los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, los hablantes son los ñujus y la lengua es el ñuju. En el Estado de México y Michoacán, los hablantes son el ñato y la lengua es ñato. Si se dan cuenta, una H nos marca la diferencia. Estos son solo unos cuantos ejemplos de las autodenominaciones. Ajiañu genasña con narinxogentoki neyaña shinsato. Iringue nu da tsa da ma gato yanteni dane. El otomí es un idioma con una bella gramática y un rico vocabulario que puede expresar cualquier concepto. Mucha gente piensa, por ejemplo, que las lenguas indígenas son dialectos porque son solo de tradición oral y no se pueden escribir y no tienen gramática, pero pues eso es falso. Entonces, decíamos que todo se puede decir en otomí y un ejemplo de esto es justamente la palabra cosmovisión. Cosmovisión es una palabra de origen alemana, Weltanschauung, que se forma por las dos palabras Welt, que puede traducirse como mundo, y Anschauen, que es sinónimo de mirar. Entonces es mirar mundo. Literalmente eso quiere decir cosmovisión, Weltanschauung en alemán. Y esa palabra, pues por supuesto, hicimos la traducción con un equipo de hablantes también que ya lo validaron. Creamos un neologismo, a esto se le llama neologismo, crear una nueva palabra que viene de N, indica que es un nominalizador, un sustantivo. Tandi es se mira y Shimhai mundo. Se mira el mundo. Esto es la traducción de cosmovisión en la lengua otomí. Y bueno, los ñañús, como todos los pueblos del mundo, son poseedores de un cúmulo de saberes, creencias y mitos forjados por las experiencias vividas a lo largo de su historia, por la estrecha relación que han mantenido con la naturaleza y por la manera en cómo han interpretado su mundo divino y cotidiano. Estos elementos sustentan su cultura y tradiciones y les confieren una identidad y una cosmovisión propia que los distingue de otros pueblos. Y ya vimos también incluso que entre variantes pueden tener una cosmovisión muy, muy particular. Producto de la interacción del hombre con la naturaleza, y de la observación sistemática de los fenómenos naturales y celestes, condición necesaria para explicar la razón del ser, estar y vivir de los seres animados e inanimados con los que coexisten, los ñañús han forjado su propia visión del mundo, enraizada en la tierra que les vio nacer, conformando su historia, cultura y identidad. He estado, aquí ustedes pueden ver una pintura que hizo Eduardo Ruiz, que es parte también del equipo colaborador del proyecto de rescate y revitalización. Con él hemos estado trabajando, él es artista visual, es un pintor y nos ha estado ilustrando algunas de todas las imágenes que vamos a presentar aquí, prácticamente son de Eduardo Ruiz. En la cultura ñañú todo tiene un significado. Las plantas, los animales, las estrellas, los cerros, el agua, el aire. Prácticamente todos los elementos de la vida cotidiana han sido desbordados en su cosmovisión milenaria y han sido transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral. Este, decíamos, es un recorte de papel amante, es el señor de los plátanos, una palmera, y son rituales que usan los ñujos de San Pablito Pahuatlán para que las palmas produzcan más plátanos, que se curen si están enfermas. En este caso es la deidad, también representa la deidad, porque todos los seres vivos son parte de la naturaleza y muchos son, pues son deidades también. Y entonces, pues vamos a hablar un poquito del cosmos otomí, que se dice Arnato ya ña ño.
Aquí tenemos también una imagen de Eduardo Ruiz, bellísima, porque está una mujer otomí de Santiago Mezquititlán, eh, pues que se funde con el universo, con el fuego, que son elementos sagrados del pueblo otomí, y no nada más del pueblo otomí, de todos los pueblos mesoamericanos. Y miren, también vamos a aprender algunas cuantas palabras en otomí. Nato es la unidad, uno, el universo, el cosmos. Mahetsi es lo que está arriba, es el cielo. Tseje es la estrella. Ñu va es la Vía Láctea. Ñu es camino y va es leche. Y eso es la Vía Láctea. Abi es la osa mayor, pero ese Abi tiene la forma de una coa que los otomís utilizan en la agricultura. Entonces ellos nombraron a la osa mayor como un tabi, como una coa para cultivar el maíz. Datsa es la gran estrella y eso es Venus o la estrella del amanecer. Funitzehe, Funitzehe es el cometa. Zana es la luna, pero hay otra forma para nombrar a la luna que es Tzime, y Tzime quiere decir madre venerada. ¿Sí? Los otomís ven a la luna como una madre. También está Hyadi, el sol. Dusna es eclipse solar, eclipse de luna, perdón. Duhyadi es eclipse de sol. Gui son las nubes. Bekni, el arco iris. Unas cuantas palabras del otomí que reflejan justamente esa gran cosmovisión. Cada palabra se ha acuñado con una gran sabiduría y en cada palabra vamos a ver más adelante que encierra la memoria biocultural, los saberes o la memoria histórica y la cosmovisión del pueblo otomí en este caso. Arnato Yañaño, Coa sostiene el universo. Los ñaños de Santiago Mezquititlán de Amealco conciben al universo como un panal de abejas, el cual es sostenido por Coa. Y en esta imagen, Eduardo Ruiz hizo una magistral interpretación, porque ustedes ven aquí, es el panal de abejas, está el universo, pero también están las manos están llenas de tierra, porque es un campesino al que dibujó, para este caso, Cuá es un campesino en la forma de interpretación de Eduardo. Y bueno, pues vamos a leer este cuento que se llama Arnaldo Yañañú, el universo de los Otamí, Genarbede, Dimede, Arandrés, Pedro, Marcelo, Narñojo, Arñañó, Armengun, Santiago Untaji, Santimurilla, Machey. Es un cuento contado por el señor Andrés Pedro Marcelo, un ñoño de Santiago Mezquitlán, Amealco. Viveni matada, Arpale André, mi pedi Arnato, Shitoki, Coyoto Yashimhai, Nui, Shimfitsi, Shimoi, Comongu, Narcefi Yacolmena. Recuerdo que mi papá, don Andrés, me contaba que el universo está formado por 7 mundos, los cuales están empalmados verticalmente como si fuera un panal de abejas. Na, dige nu yashimhai, gemashimhaihu, shintoki andui ko ardeje. Ñu, dige gojo yasheni, mashimhaihu, shinkomi ko ardeje, nehense, nato arsheni, yojo yasheni, shinkomi ko arhai. Ne nuwa harsheni, dibuhu, nugahu, digatuhu, diakaihu. Hakadu ashimhai, kadu na dike kuhu, neje na nyowi, dintet, tefu. Entre esos mundos está el nuestro, compuesto principalmente de agua. 3/4 partes de nuestro mundo están cubiertas por el agua y solo una cuarta parte es tierra. En esa porción de tierra vivimos todos los humanos. Cada uno de nosotros tiene un gemelo idéntico en cada mundo. Hara ya hai mashim haihu tata rinso hamara ya hai ate arnyo. Ya kai numansun ne shatui maskwa dige aranda kar nidu. Madui harhai gato yashimhai dui aranda arnso tekwa nua bihyoki arnato dui hayagui kadu na dige yoto yamahetsi nyetsi maña karshimhai. En algunas tierras de nuestro mundo reina el mal, en otras prevalece el bien. La gente respeta y venera más a Dios que al Señor del inframundo. Bajo la tierra
De todos los mundos se encuentra el Señor del mal, pero el Dios, el creador del universo, vive entre las nubes de cada uno de los siete cielos que flotan por arriba de la tierra. Gato arpa, ge argiadi, yote yashimhai, mente duisha ishui, ge arzana, yote yashimhai. Matada mi pede aqua, ha, arnato, haya, ye, pahinda dagi. Kabu, mi mede, matada, ne, matada, mi mede, maboshita. Durante el día, todos los mundos son iluminados por el sol, mientras que por la noche son iluminados por la luna. Mi padre decía que Dios sostiene al universo entre sus manos para que no se caiga. Así me lo contó mi papá y a mi papá así se lo contaron mis abuelos. Como decía, este es un cuento recopilado por el maestro Severiano Andrés de Jesús, que un cuento de tradición oral se lo contó su papá, don Andrés Pedro Marcelo de Santiago Mezquititla. Y aquí hay una palabra muy, muy importante que refleja mucho de esta cosmovisión. Esta palabra es Juá en la variante de Santiago Mezquititlán, Ajuá en la variante de Hidalgo, Acá en las variantes del Estado de México, Acó en la variante de San Ildefonso Tultepec y otras variantes. Este Cuá hace referencia al creador del universo Tomí, ¿sí? Es el Dios creador. Es una palabra reverencial, es muy, muy importante. Y esta palabra la vamos a reflejar en varios saludos, pero aquí les voy a presentar nada más uno, que es Hashukwo o Hashakon o Hashko. Estas son el mismo saludo en distintas variantes. Este saludo es generalizado en casi todas, más bien en todas la nación otomí. Y Hashukwa es una palabra compuesta, viene de Hatsi, que es amanecer, más Kwa o Ko, dependiendo de la variante, que es el creador. Y entonces cuando un otomí nos dice Hashakwa, nos dice amanece con el creador, pero pues la gente lo entiende como buenos días, ¿sí? Buenos días, pero en realidad es amanece con el creador. Hashakwa, Hashko. Kamadi, Kamadi, con esta palabra los otomís dicen gracias. Pero también al analizar la palabra vemos que viene, Ka viene de Ka, que es el creador, y Modi es amar. El creador te ama, en realidad nos están diciendo cuando nos dicen gracias. Y una palabra para responder a gracias que es de nada, ¿verdad? Nosotros decimos gracias, de nada. Los otomís dicen ma ka, y ma es ir y ka, creador. Ir con el creador. Entonces, cuando decimos gracias y ellos nos dicen de nada, ellos nos están diciendo, el creador te ama, ve con el creador. Y una palabra también muy importante es koi. Koi es gente, es la persona, dependiendo si es singular o plural. Koi es, arkai es la persona, yakai es la gente. Y esta kai está formada también de dos morfemas. Ka es el creador y ese i es un sufijo de objeto de segunda persona, es un término gramatical, pero que realmente quiere decir a ti o en ti. Y entonces kai lo que está diciendo es el creador está en ti. Kai, tú eres la gente, la persona, ¿sí? Entonces, esa es muy bonita. Es una palabra también muy, muy importante porque es la palabra para gente. También tenemos otro cuento que se llama El origen el origen del hombre y del color del cielo, ¿no? Este es un cuento también que nos contó el maestro severiano Andrés de Jesús y es un cuento de tradición oral basado, bueno, contado por la señora Camila González Albino de, de San Ildefonso Tultepec. Y ahí podemos ver la representación de Cuá, el creador del universo otomí. Para los que conocen un poco de la cultura otomí, el creador porta un sombrero que es un sombrero de las pastoras, una danza tradicional de otomiana, porque los hacen los otomís y los mazaguas del Estado de México y de Querétaro. Entonces, ese sombrero está cargado también de simbolismos, los listones representan el arco iris, y las flores que tiene el sombrero representan la milpa floreada, y pues las aves son importantísimas, ahorita lo vamos a ver.
Entonces, vamos a ver que en este relato del origen del hombre, la primera creación de Qua, del creador, fueron los enanos, personas de reducido tamaño que vivían en cuevas. Todo lo que cargaban se les arrastraba por el suelo, tenían el defecto de que se enfermaban, tenían muchos defectos, y esto a Qua no le gustó, de tal manera que les envió una enfermedad y todos murieron. Esta es la primera creación. La segunda creación eran los gigantes, pero también tenían sus defectos. No comían por la boca, todos los alimentos se los frotaban por el cuerpo para absorberlos, eran muy torpes, y cuando se caían no se podían levantar de tan pesados que eran. Entonces Qua envió un diluvio y pues acabó con su segunda generación, la generación de los gigantes. Entonces, pues estaba en la preparación de la tercera generación, que es el hombre, pero todavía había mucha agua. Entonces, me voy a permitir leer esta parte que dice, después del gran diluvio provocado por Qua para renovar y purificar su creación, el soberano del mundo mandó a sus mensajeros para verificar si la tierra estaba en condiciones de ser habitadas por el hombre. Primero envió a la tórtola, que en otomí se dice arcongo, pero vanidosa como es, no quiso mojar sus patas. Por no cumplir con su encargo, Qua la castigó. Solo podrá beber agua al ocultarse el sol, nunca con la luz del día. Después, con la misma visión, envió al gorrión, Arnocuné, a la golondrina, Arnishumuro, al viejito, Arshita, a la calandria, Arvindo, Arvindo Chinzo, a la codorniz, Arsantun Doye. Dos veces regresaron sin novedad, pero la tercera vez llegaron con sus patas llenas de tierra, anunciando la era de la humanidad. Su recompensa fue inmensa. Por toda la eternidad comerían bien, sin hacer trabajos pesados, y en su cabeza portarían una corona de plumas. Entonces aquí estamos viendo que en esa cosmovisión otomí las aves, pues que obedecieron, fueron premiadas y entonces van a tener siempre alimentos, van a ser muy bonitas de colorido y van a tener su corona de plumas. Pero también resulta que ya creó al hombre, Dios creó al hombre, la tercera creación, pero de repente empezó a notar que estaba cambiando el color del cielo. El cielo originalmente era blanco, según la concepción de los otomís. Y entonces mandó al sopilote para ver por qué estaba cambiando el color del cielo. Sopilote en otomí se dice pada. Siguiendo la línea del humo, Arpada llegó al mundo, posándose junto a unos hombres que quemaban leña para preparar su comida. En vez de dedicarse solo a investigar lo que estaban haciendo, el sopilote conve- eh, convi- convivió con ellos, quienes le ofrecieron conversó con ellos y le ofrecieron un taco. Arpada aceptó gustoso y comió la carne preparada por los humanos. Cuando emprendió el vuelo y regresó al cielo, se enfrentó con la ira del Creador, recibiendo tremendo castigo. Por siempre comería carne putrefacta y nunca tendría una casa bonita. Arpada fue condenado a poner sus nidos en cuevas o grutas obscuras y desnudas, y jamás portaría una corona de plumas. Así los otomíes explican por qué los padas son muy feos desde su punto de vista. En la cosmovisión otomí, las aves son los mensajeros de Dios, Yameni Arqua. Para los ñaños, cada una de las aves tiene una misión. Algunas con su canto presagian malos tiempos, enfermedades, dolor. Otras anuncian el amor, el casamiento, la infidelidad, los colores de la primavera, las lluvias de verano o el frío de invierno. La golondrina, Arnyushimuro, anuncia las lluvias. El tecolote, Artúcuru, predice un mal augurio. El pitillelo, Arnatze, anuncia las heladas. Aranza, cuida los árboles para que siempre estén verdes. Arbangua y Arlóbilo anuncian el tiempo de cosecha. Arenchorga presagia mala suerte. Como ustedes ven, para algunos aves no tenemos el nombre en español porque solamente nos mencionaron los nombres en otomí y no conocemos en realidad cuáles son esas aves a las que se refieren. Habría que hacer un estudio ornitológico para conocer esas especies. Dos de las aves son tan importantes que trajeron dos de los regalos más preciados para el hombre. El cuervo, por ejemplo, trajo el maíz,
a la humanidad. Y el águila o el gavilán, para los otomís puede ser la misma ave, aunque hay diferencias por supuesto, pero estas aves, el águila o el gavilán, trajeron el maguey al hombre, una planta muy, muy importante. El canto de los grillos. Ahora vamos a otro relato también, otro cuento que nos contó Rosa Maqueda Vicente, basado en un relato de tradición oral de Ixmiquilpan Hidalgo, y fue contado por su señora abuela Rosa Juliana Maye. De hilos plateados, semblante suave y tez morena, ella, sentada en el tronco del mezquite, me narraba cuentos de nuestro pueblo. Cada vez que le preguntaba algo, me respondía con una historia, a veces larga, a veces corta. Todos los días recorríamos a pie milpas, cerros y la cúspide del Cuchmaye, la tierra caliza que ha nutrido por años el valle del Mezquital, tierra ñañú, que día con día se baña con los últimos rayos ámbar del ocaso. Con voz pausada, me describía los ciclos de nuestra madre tierra. Bajo la quietud de la hierba fresca y el aroma de las flores, escuchábamos el canto de los grillos. Nana decía que a los grillos Cuá les había encomendado una tarea especial. Ellos deben cantar para que el cielo no se desplome. Con el eco de su canto, sostienen la bóveda celeste. Ellos cantan a la vida cuando sus patas o sus pequeños cuerpos pastosos sienten el aumento de la temperatura, extienden su canto para impedir que el Padre Sol queme a la Madre Tierra. Con su canto invocan el espíritu del aire y del agua. Y no solo eso, por las noches cantan a nuestra Madre Luna para impedir que se duerma o se apague. Los grillos reposan en cada penca, tronco o rama de las plantas del valle. Sus cantos sosiegan el espíritu del hombre, iluminan con sus reverberaciones la oscuridad de la noche, arrullando las estrellas trémulas del firmamento. Los grillos traen armonía, con su canto equilibran la fuerza del mundo. Los grillos son pequeños como tú, pero son grandes guardianes de nuestra madre tierra. Otro relato también de Rosa Maqueda Vicente, también contado por su abuela Juliana Mayé Ñañú del Valle del Mezquital Hidalgo, es el origen de las mariposas, el origen de las luciérnagas. Y, pues de manera resumida, los ñañús de Hidalgo tienen la creencia de que las luciérnagas nacieron de las brasas que hay en las cenizas de los fogones que todavía depositan en los terrenos aledaños a sus casas, que usan como fertilizantes en las milpas. Los ñañús dicen que cuando aparecen las luciérnagas es señal de que pronto va a llover. Y también quisiera leerles este cuento que se llama El origen del huitlacoche. Para los que no conocen el huitlacoche es el hongo del maíz que se consume aquí en México, es una exquisitez. Les invito a que lo prueben, a los que no lo han probado. Y bueno, el relato dice así, pues es un relato de tradición oral de Amealco, contado por Evaristo Bernabé Chávez de San Ildefonso Tutepec y por José Pedro Lázaro de Santiago Mezquititlán. Y dice así. La milpa nos da de comer, nos da el maicito que sembró Dios para hacer la masa con la que nos hizo, hace miles de años, cuando decidió que pobláramos el mundo. Nos hizo de muchos colores, de los colores de las mazorcas nos hizo, maíz rojo, maíz blanco, maíz negro, maíz amarillo, maíz pinto. Somos del color del maíz, hijos del maíz somos. En la milpa crecen todos los alimentos. En la milpa donde cultivamos maíz, calabaza, frijol, como lo han hecho nuestros ancestros desde que sembraron las primeras semillas en el vientre fértil de nuestra madre tierra. Junto al maíz, en tiempos de lluvias, crecen silvestres, quelites y otras plantitas medicinales que nos alimentan y nos curan, como son malva, chito, verdolaga, choto, mirasol, pericón y flor de cinco llagas. Toda la milpa parece un mantel bordado de flores de colores. En la milpa crece también un hongo de maíz. A ese le llamamos huitlacoche. Los mayores dicen que el hongo del maíz
nace por los niños, porque los niños juegan a hacer bolitas con la tierra de la milpa. Por eso cuando vamos a deshiervar o abonar nuestro maicito, no debemos jugar ni hacer bolitas con la madre, con la tierra de la milpa, porque los granos de lote se pudrirán y se convertirán en huitlacoche, y ya no tendremos elotes ni maíz para comer. Yo creo que muchos niños siguen jugando con la tierra de la milpa porque cada año tenemos huitlacoche. Y qué bueno, porque me gusta mucho el hongo de maíz con granitos de lote tierno, chile, cebolla y epazote. Huitlacoche es una palabra náhuatl, en otomí se dice cotón, que literalmente quiere decir el hongo del maíz, y ahí lo pueden ver cómo es el hongo del maíz. Buscando resguardar la palabra antigua de los ñañús como parte del programa Rescate y Revitalización de la Lengua Otomí de Querétaro, que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro, recopilamos relatos de tradición oral contados por ñañús de Hidalgo, ñatos del Estado de México y ñañús de Querétaro, resultando el libro Arantando Shimhai Añañú, Honjadatandi Datsa Nedabedea Shimhai. Cosmovisión ñañó, una forma de mirar, sentir y contar el mundo. En realidad son 4 libros contados en holandés, español, inglés y otomí. Es un libro cuatrilingüe en 4 lenguas. Y en este libro los compiladores otomís fueron el maestro Severiano Andrés de Jesús, Isabel Pérez León, Rosa Máquera Vicente, Daniel Pérez Domínguez, Fernando Corona y su servidor Aurelio Núñez. Los traductores a ñañó fue doctor Eval Hecking, el maestro Severiano Andrés de Jesús, al holandés fue Emma Hubens, al inglés fue Russell MacArthur y, como ya decía en un principio, el ilustrador fue Eduardo Ruiz. A través de su palabra antigua, los ñañús, ñañós y ñatos nos comparten su versión de cómo conciben el universo. Nos cuentan el origen del hombre, de sus plantas y animales más representativos de su cultura, y nos hablan de la relación de respeto que guardan con la naturaleza, de la fundación de algunas de sus comunidades y de las creencias que tienen sobre seres mitológicos y fuerzas naturales. La luna para los otomís es muy, muy importante. Luna ñañó se dice zono. Zono también significa mes. En muchas lenguas del mundo, luna y mes son la misma palabra, porque la luna se apaga y se renueva cada mes. Con el cambio de luna hay un cambio de mes. Cada mes podemos ver la hermosa y radiante cara de la luna llena que se va marchitando conforme pasan los días. Cada mes la luna, pudorosa, se oculta para renovarse en una luna nueva. Los ojos curiosos de nuestros ancestros, mirando el cielo estrellado, quedaron cautivados con la belleza de la luna, como siguen quedando cautivados los ojos de los amorosos de hoy. Observando los movimientos de la luna, nuestros ancestros descubrieron la mejor época para sembrar, crecer, podar y cosechar sus plantas. A partir de la observación sistemática de la bóveda celeste, empezaron sin saberlo a hacer ciencia. Fueron creando saberes y acumulando experiencias. Así, en un proceso de milenios, crearon un calendario lunar, que en términos prácticos es un calendario agrícola. Aquí tenemos una imagen del Códice Borgia. Vemos representado a la luna que tiene un conejo adentro y ustedes pues pueden ver, es una imagen cargada de simbolismos. En realidad la luna es vista como una gran olla que contiene el pulque y el dueño del pulque es el conejo. El conejo es el dios de la fertilidad y aquí pueden ver ustedes las rueditas que son los charquihuitles que simbolizan el agua. La luna está asociada con el agua, con la fertilidad y con la vida. Nuestros abuelos observaron que en su morir y renacer mensual, la luna influye en la producción de líquidos vitales, como son la savia de las plantas, la leche materna, la menstruación y el agua de la lluvia. Observaron que la luna tarda 28 días en darle una vuelta a nuestra madre tierra. Se dieron cuenta que la luna acompañaba a la mujer en su sangrado mensual. Comprendieron que el ciclo lunar está emparentado con su ciclo menstrual. A propósito de menstruación, en ñañó se dice nzana, que literalmente significa del mes, actividad fisiológica de la mujer determinada por el ciclo lunar. Curiosamente, la ortiga, que es una planta que se llama ortiga dioica, una planta silvestre que crece en todos lados, se llama también nzana.
Nzana y menstruación entonces son la misma palabra. Pero ¿qué relación hay entre la luna y la ortiga que tiene el mismo nombre en ñañú? Nzana. Resulta que la ortiga es una planta medicinal y sirve, entre otras cosas, para regular el flujo menstrual. Entonces, en el nombre de la ortiga, los ñañús acumularon ese saber que adquirieron de la ortiga como planta medicinal. Lamentablemente, por ejemplo, muchos otomís han perdido también esa memoria biocultural, esos saberes. No sabían de que esta ortiga era para regular el flujo menstrual. Entonces, en el nombre quedó acuñado ese saber. La luna es tan importante para los ñañús que desde tiempos prehispánicos ha sido considerada como una madre dadora y protectora de vida. Por lo mismo fue consagrada como diosa de la fertilidad. Además de Zona, los ñañús también se refieren a, a la luna como Tzimé, que quiere decir madre venerada. En la fiesta de Chita Corpus, ustedes están viendo ahí una imagen de esta tradición que se da en Temascalcingo, Estado de México, y que se llama Chita Corpus porque se hace el día del jueves de Corpus. En esencia es un ritual otomiano de petición de lluvia para que crezca el maíz. La fertilidad de la tierra es encarnada por la vieja mayor. La vieja mayor va a un lado del viejo mayor. El viejo mayor representa al sol, la vieja mayor representa la luna. Hay más, la comparsa se comparsa de más chitas, pero todos van atrás. Aquí no se ven, pero los que van adelante encabezando la comparsa son el viejo mayor y la vieja mayor, que representa la luna y el sol. Y como decía, es una tradición mesoamericana que se ha sincretizado con la religión católica, no tuvieron otra opción, pero pues es una fiesta mesoamericana, teotihuacana, de origen teotihuacano, y es de petición de lluvia. A la luna hay que respetar y venerar, pues gracias a ella las plantas crecen y la vida se da. Es la madre de los mantenimientos. En la cosmovisión ñañú, ya lo hemos visto, se cree que los grillos le cantan a la madre luna para evitar que se duerma o se apague. Los ñañús de hoy saben que durante la luna llena el maguey producirá más aguamiel, que el maíz y otras plantas crecerán mejor con la luz de la luna llena y que las madres tendrán más leche materna para alimentar a su bebé. Cuando un niño tartamudea o tarda mucho para empezar a hablar, las madres ñaños le meten una llave en la boca y le rezan a la madre luna para que lo cure, y el milagro ocurre. Muchas prácticas culturales y agrícolas de los ñaños están asociados con la luna. Por eso es que los ñaños son la cultura de la luna. Y ya para cerrar esta presentación, quiero leerles este poema que dice: Nubu hindartsa gaña, pagati maye paga uti arzana. Nubu hindarsaga handi ga ai gi miki irdan paga handi. Si no pudiera hablar, levantaría mi mano para enseñarte la luna. Si no pudiera ver, te pediría que me prestaras tus ojos para verla. Hamadi. Muchas gracias. No, maestro Aurelio, gracias. Gracias a ti, Hamad. Eh, qué hermoso recorrido y mientras te escuchaba también iba reflexionando como acerca de cosas que hemos hablado previamente aquí en este espacio con quienes son asistentes asiduos, seguramente recordarán que hemos mencionado en diversas ocasiones que el rescate de la memoria histórica es fundamental para la construcción de la cultura de paz, que tenemos que tener claro qué es lo que ha sucedido antes en los espacios que habitamos y cómo eso em, se convierte en un referente histórico para hacer un análisis de, ¿es esto lo que queremos seguir sosteniendo o qué cosas de esto es lo que queremos transformar, ¿no? Y, y cómo no puede haber tampoco una posible transformación o propuestas de transformación que no partan de las personas que habitan los espacios, ¿no? El no llegar a imponer desde fuera porque tenemos otros conocimientos, tenemos otra cosmovisión, ¿no? Este,
que creemos y que, claro, desde nuestras posturas seguramente serán válidas, pero cómo no podemos llegar a espacios que no hemos habitado y de los que no conocemos su historia, a decirles, bueno, desde esta arista, ¿no? De la construcción de cultura de paz, es así como ustedes deberían de habitar para ser pacíficas y pacíficos. Entonces, em, de verdad te agradezco el hecho de que nos hayas llevado a- hasta poder poner sobre la mesa esta cosmovisión, que además es muy hermosa, ¿no? Y que me encanta también como la profunda conexión que tiene con la naturaleza, que también es un elemento con el que tenemos que eh, bueno, no es solo un elemento, no es como todo, es el espacio que finalmente habitamos y que a veces también olvidamos cuando hablamos de construir paz, ¿no? Porque pensamos que es solo entre los seres humanos, ¿no? Y nos vamos olvidando de la relación que tenemos, este, con el mundo. Y bueno, estoy viendo que hay mensajes en el chat, me voy a tomar, un momento para irte compartiendo. Hortensia Hernández nos dice, gracias por compartir la sabiduría. Lili Soria nos dice, los otomíes nos recuerdan que no somos dueños del mundo, sino parte viva de él, como el agua, el viento, las montañas, y que cuando actuamos con respeto y gratitud, todo el universo se equilibra con nosotros. Muchas gracias, Lili. Ofelia Pineda nos dice, hermosa conferencia sobre la memoria colectiva, y también nos dice, respeto a todo lo que habita en la naturaleza. Rubí Andrade nos dice, excelente y hermosa conferencia. También nos dicen desde la Dirección de Servicios Educativos, muchas felicidades maestro, al escucharlo me traslado a un universo mágico. Saludos desde la UJED. Ale Velar nos dice, gracias, recordé las palabras de mi madre de origen otomí y toda la sabiduría que brotaba de ella y la familia. También nos dicen, muchas gracias, excelente ponencia, muy profunda, gracias por las historias que nos conectan con la naturaleza. Teresa Ruiz nos dice un viernes excelente para entrar en contacto nuevamente con aspectos valiosos de las culturas y las existencias. Eh, Maja, y muchos saludos también al doctor Iwal Hekin, que hoy también nos acompaña. Así es, también está por acá el doctor. Emilia nos dice, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos, conocer la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales los provee, perdón, de las herramientas para conservar y preservar la paz entre los pueblos. Felicidades por el esfuerzo que realizan en la difusión para esta contribución particular. Y tenemos también algunas preguntas. Dicen, desde este saber que nos has mostrado, ¿cómo llegamos a la desconexión que tenemos hoy con la naturaleza? ¿Cómo podríamos reconectar con la naturaleza que hoy vemos como algo aparte de nuestro ser? Y cómo ver la dependencia que nuestra existencia tiene con la del planeta. Muy bien, contesto a esta pregunta que es muy, muy importante. ¿Cómo nos hemos desconectado con la naturaleza, ¿no? En realidad, pues lo vemos todo el tiempo, ¿no? La contaminación, la sobreexplotación, la deforestación de los bosques, que no es necesario muchas veces, pero perdemos el respeto por la naturaleza. Nos creemos dueños de la naturaleza cuando somos parte de la naturaleza. Somos partes del reino animal, pero no somos superiores a los demás animales, ni a las plantas, ni a los árboles. Somos parte de la naturaleza y ahí se perdió entonces ese equilibrio. En algún momento, no sé cuándo fue, pero dejamos de respetar la naturaleza. Los otomís, por ejemplo, eh, cuando van a cortar nopales o frutos silvestres, capulines, tejocotes, la gente mayor, antes de cortar, agradece al árbol, agradece al creador, al Dios creador, y le dice, pide permiso para cortar y para comer. Y entonces ellos saben que el árbol les está escuchando y que saben también que el árbol les va a producir más, que va a producir más frutas para el año siguiente, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando ya pidieron el permiso, pues están seguros que no les va a hacer daño cuando van a cortar nopales o tunas y de repente hay, eh, si no piden ese permiso,
les va a dar una diarrea o se van a caer por ahí, ¿no? Tienen esa creencia los otomís, entonces hay que respetar. Si vemos una plantita silvestre, eh, hay que pedir permiso para cortarla. Si no se necesita cortar, pues hay que dejarla ahí, es mejor. Entonces hay que, esa desconexión con la naturaleza es lo que nos ha llevado a este descontrol del mundo en que vivimos, el descontrol ambiental, la contaminación, la ambición por generar recursos, de ver a los elementos de la naturaleza como recursos económicos, es lo que nos ha llevado a ese desequilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es volvernos a conectar con la naturaleza de manera efectiva. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros desde nuestro ámbito? Pues es, por ejemplo, generando menos basura. Si voy al mercado, pues llevo yo mi bolsa para echar pues lo que voy a comprar, ¿no? No generar tantos plásticos. Entonces, en cada uno de nosotros está la posibilidad de contribuir un mundo mejor, porque yo le decía al doctor Eva, apenas viendo el río Querétaro que está bien contaminado, huele muchísimo, es un foco de infección. eh, pues bueno, hay que generar menos residuos, ¿no? Procurar gastar menos agua, ser conscientes con el uso del agua, porque pues estamos al borde de una crisis del agua tremenda, ¿no? Entonces hay que volver a nuestras raíces, hay que volver a ser conscientes y todo lo que hagamos, aunque por mínimo que sea, va a tener un impacto, va a tener un impacto para esa reconstrucción de esa naturaleza, porque finalmente todos vivimos en la misma casa, todos vamos a pagar las consecuencias del cambio climático, por ejemplo. Lo hemos estado viendo, las lluvias, los desastres que ha habido, pues es justamente por ese descontrol. Entonces hay que cuidar los árboles. Si tenemos la posibilidad, hay que reforestar árboles nativos, además, no plantas que no son nativas, pues no tiene caso. Entonces, pues todos podemos hacer algo y pues crear esa conciencia colectiva y bueno, pues esa cultura de paz que efectivamente nos hace falta, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Aurelio, por la respuesta. Y también acá hay otra pregunta, nada más que se me movió un poquito el chat. Aquí está. Víctor Hugo Hidalgo dice, Adi Auret, ¿cuál sería la mejor estrategia para revitalizar el ñañú en las nuevas generaciones? Adi, Vic, pues tengo entendido que nos está viendo desde Indonesia, es una artista, y bueno, pienso yo que primero es conocer, porque si no conoces esa gran cosmovisión, ese respeto por la naturaleza, si no lo difundimos, lo que no se conoce no se valora. Entonces, entre los jóvenes, yo creo que sí deberíamos de darles esas alternativas, tener alternativas que haya espacios como este, por ejemplo, para difundir este tipo de conocimientos, de saberes ancestrales. No son míos, no son del doctor Eval, son de todos, porque de la comunidad otomí, porque ellos son los que están, son los portadores de esa cosmovisión y que generosamente nos la compartieron y ahora nosotros pues lo que estamos haciendo es compartir también, ¿no? Entonces yo creo que para involucrar a los jóvenes hay que primero darles a conocer esta riqueza de pensamiento, de filosofía y de cosmovisión para poder involucrarlos, ¿no? Crear conciencia, esa conciencia de que el mundo es de ellos, de que en un futuro, pues ellos tienen que cuidar este mundo. Bueno, lo tienen que cuidar desde ahora para poder vivir en un futuro mejor. Muchas gracias, maestro Aurelio. También nos dicen, hay más comentarios, nos dicen, ojalá algún día podamos recuperar este lenguaje entre todos los seres de la tierra. También Benjamín Cadena nos dice, felicidades, maestro, es importante saber de nuestra cultura, excelente manejo del tema y sería interesante tener más sesiones como esta. También nos dicen, gracias por compartir la sabiduría, nos dejas la estafeta para redescubrir, honrar y mirar desde otros lugares y para llevar a los niños, las infancias, estas miradas.
También nos dicen que estas conmovisiones son necesarias para guiarnos hasta la paz. Pablo Muñoz García nos dice, Pachuca presente, hablo español, otomí inglés, soy ñaño. Gracias, Pablo. Y maestro, también yo mientras escuchaba, también pensaba como en todo este trabajo que junto a doctor Eval han realizado. Y bueno, finalmente también hacer investigación dentro de una comunidad tiene impactos dentro de la comunidad con la que nos dirigimos, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte o pedirte si nos puedes comentar acerca de bueno, en relación a toda esta labor que han hecho del rescate de la lengua, si ustedes han visto un impacto o una diferencia en la comunidad a la hora tener, ¿no? Como, como estos registros, ¿no? Y tener la certeza de que puede transmitirse a más personas y tanto oral como de manera escrita. Muchas gracias, Luisa. Sí, primero que nada también anunciar, me voy a permitir anunciar que en la próxima sesión de los viernes de formación, el doctor Eval Hekin nos estará compartiendo justamente este proyecto de rescate y revitalización de la lengua otomí como un programa de inclusión y de respeto, de dignificación a la lengua y la cultura otomí. Entonces, ahora sí, para que nos puedan acompañar también el próximo viernes, ¿sí? Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí ha habido un gran impacto, porque eh, cada vez se despierta más el interés, porque los otomís que hablan la lengua otomí se está perdiendo, es un hecho, igual que todas las lenguas de México y del mundo. Por eso la UNESCO declaró el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas para que las autoridades, las naciones, la gente se una y tratar de evitar que desaparezcan las lenguas. El otomí es una lengua amenazada. Entonces, sí se ha avanzado, hay un impacto importante en el sentido de que cuando platicamos, por ejemplo, esto que les presentamos a los mismos otomís, ellos se ven como en un espejo, que nunca se habían puesto a reflexionar, ¿no? Entonces empiezan a valorar y su actitud ya cambia. Entonces, su actitud, en lugar de ser de vergüenza, ya es de orgullo. Y eso es un cambio que sí lo hemos visto. Por otro lado, en algunas comunidades, por ejemplo, fuimos a Temascalcingo, Estado de México, allá lamentablemente no se ha documentado aún la lengua y ya hay muy poquitos hablantes también. Es vecino de Santiago Mezquititlán. Y una vez fuimos con el doctor Eval justamente a documentar, bueno, a trabajar con ellos, con a gente mayor, porque eran son los únicos hablantes ya, la gente mayor, y entonces íbamos a documentar términos del parentesco, como se dice papá, mamá y todo esto. Y cuando pues ellos estaban ahí escuchándonos, y cuando empezamos a escribir lo que ellos nos decían, o sea, nosotros decíamos, ¿cómo se dice papá? ¿Cómo se dice mamá? ¿Cómo se dice hermano? Porque además hay también una cosmovisión, una organización en la lengua para el término del parentesco. No es lo mismo, en español decimos hermano o hermana, pero en el otomí pueden hacer muy específicos, bueno, más bien son muy específicos cuando dicen, si un hombre dice hermano, usa una palabra diferente a lo que usa una mujer. Lo mismo para hermana. No es la misma palabra que usan los hombres y las mujeres para decir hermano o hermana. Hay cambios. Pero bueno, volviendo a esta anécdota, cuando empezamos a escribir lo que ellos nos iban diciendo, casi empezaron a llorar porque nos dijeron, es que a nosotros nos han dicho que la lengua otomí no se puede escribir. Y sí, o sea, ese es un gran problema, es un reto que tenemos que resolver. La mayoría de los pocos hablantes del otomí que todavía hay no saben escribir en su propia lengua, porque en las escuelas no se les ha enseñado, no se les enseñó, y siempre se les castigaban si hablaban su propia lengua, eso causó un trauma intergeneracional, que bueno, ese es otro tema también de por qué se está perdiendo la lengua, pero el asunto es que eh, no les dejaron hablar su lengua en las escuelas y por eso se fue perdiendo y entonces
actitudes de negación a ser indígena, a ser otomí, actitudes de negación de que no hablan otomí, aunque sí pueden entender a sus papás o a sus abuelos. Pero cuando de repente ya se sensibilizan y ven que es importante la lengua, porque ahí se acumulan los saberes, esas cosmovisiones de las que hablamos hoy, pues entonces empiezan a sentir orgullosos, empieza a haber un cambio de actitud. Y esa es otra de las cosas que hemos visto. Muchas gracias, maestra Aurelio. Sí, pienso en ahorita que decías, ¿no? Que finalmente sirve como para como un espejo para verse ellos mismos, pero verse, eh, diría incluso como reverse, ¿no? Verse desde otro punto y el hecho de que ahora sientan que eso llena de orgullo, me parece que, digo, ahora desde los espacios académicos y de investigación hablamos de la resignificación, ¿no? De poder depositar valor nuevamente en eso que históricamente, pues los procesos en este caso de colonización han desvalorizado. Y pues de verdad creo que es como seguramente de las partes también más bellas de estar ahí y escuchar a las personas em, como justo repensarse, ¿no? Ujú. Mariana Braga nos dice muchas gracias por contribuir a ampliar mi cultura. También nos dicen gracias por su información y nos preguntan dónde podríamos encontrar los libros de los que nos ha hablado. Ah, sí, claro. El de Cosmovisión Otomí se puede conseguir todavía en las librerías de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿sí? Pero también, igual, si a alguien le interesa, pueden contactarme a través de la página que manejamos, se llama Otomí WAC, y podría compartirles con mucho gusto la versión en inglés o en español del libro de Cosmovisión Otomí y los materiales que hemos estado generando. Sí. Muchas gracias. Y bueno, nos dicen muchas gracias por compartir todo el conocimiento. Cada día aprendo algo nuevo. Yo soy parte del Consejo de Ancianos de Loma Alta, Taximay, municipio de Villa del Carbón, Estado de México, y me encuentro muy interesada en contribuir en el rescate de nuestra lengua, amada. A Amadís. mí nos dicen fascinante y también nos mencionan acerca de un comentario que hiciste previamente, maestro Aurelio. Lo que dice es verdad, el respeto por la naturaleza es una ley. Yo, aún con un doctorado y totalmente mestiza, recuerdo las enseñanzas de mis padres y pido permiso, agradezco a la naturaleza por tantas bendiciones. Maestro Roberto Aurelio, agradezco su conocimiento en tan importante tema, hermosa conferencia. Y una última pregunta, nos dice, ¿cómo se nombran y cómo se perciben las personas de la diversidad sexual en la cosmovisión Otomi? Ajá, muy, muy interesante. Justamente es un tema tabú, ¿no? Porque, y tiene que ver con toda la historia, con toda la imposición de la Iglesia Católica, de los pecadores, de que la mujer vaya atrás del hombre y todo esto fue resultado de la conquista espiritual, ¿no? De la palabra bíblica, ¿no? De que Eva nació de la costilla de Adán y que era la pecadora y todo eso, pues tiene que ver desde esa conquista espiritual. Pero justamente, y lo vamos a descubrir, bueno, es un tema tabú, pero lo hemos estado descubriendo con las palabras. Que ya decía que cada palabra es un paquetito que encierra un secreto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Behña, que es la palabra para mujer, se compone de dos palabras, es de Bepi, que es mandar, y ña, voz, es la voz de mando. En realidad, Beña es la voz de mando, es mujer. Eh, Mengu es, es familia, Mengu. Me es madre, Ngu es casa, es la casa materna. Hay otra palabra para familia es Meni. Me es madre y Ni es valle, el valle de la madre, porque la madre es muy importante, la mujer es muy importante. No podríamos nosotros estar aquí sin nuestra madre, sin una mujer, ¿no? Y entonces, en cuestión para responder la pregunta de cómo se dice los términos para la diversidad sexual, en realidad, por ejemplo, homosexual, lesbiana y toda esa gama, se dice zono no, no, perdón, Yosna, y tiene que ver con luna, lo que vimos, ¿no? Yosna, y yo viene de yojo,
que es dos, y Zana, luna, dos lunas, ¿no? Entonces es un término poético incluso, pero habla de ese respeto que había antes de la llegada de los españoles, antes de que se estigmatizara estas diversidades, ¿no? Pero Yosna es muy bonito, dos lunas, y ya vimos todo lo que significa la luna para los otomíes. Eso es la palabra para la gente homosexual, ¿no? Lésbica y todo lo de la diversidad sexual, sería la palabra Yosna. Qué bello y muy poético, justo como comentas, maestro. Y una última pregunta, me voy a permitir hacerla y con esta estaríamos cerrando. Nos preguntan si existen templos o adoratorios prehispánicos de origen ñañú y de existir, ¿dónde están? Y si nos podrías platicar un poco cómo son. Gracias por Ay, compartir. es súper, súper interesante y además es parte de otro tema que tendría que ver con la historia de los otomís. México generalmente, dentro y fuera de México, nos reconoce como la fuerza azteca. Somos aztecas, somos mexicas, ¿no? Pero nunca se habla de los otomís. Aquí en Querétaro incluso se dice que los otomís llegaron con los españoles, que Fernando de Tapia, que era otomí, y que llegaron después de la conquista, pero en realidad no. Los otomís fueron, ya decíamos, eso sí lo vimos, originarios del centro de México. Ellos se establecieron alrededor del lago de Texcoco, en lo que es Tlaxcala, Puebla y todo, pero fundaron Teotihuacán. Los otomianos son cuatro grupos que son otomís, mazahuas, matlatzincas y tlahuicas, y ellos todavía siguen viviendo ahí alrededor, en el lago de Texcoco, digo, perdón, en el Estado de México. Son los ancestros de los teotihuacanos. Ellos, los otomianos, que son estos cuatro grupos, otomís, mazahuas, matlatzincas y tlahuicas, son los que fundaron Teotihuacán. En el 500 después de Cristo empezaron una revuelta, una lucha por el poder, y en el 650 cayó Teotihuacán. Y entonces los grupos se dispersaron, como en toda situación de guerra, ¿no? Se desplazaron. Los otomís, como ya vimos también en un principio, eran que hay 9 grupos de variantes, pues eso quiere decir que eran los más numerosos, eran los más poderosos también, y pues se dispersaron, y uno de esos grupos llegó a fundar Tula. Entonces, los toltecas son otomís, ¿no? Y entonces, todas esas pirámides que son de Teotihuacán son de esencia otomí, las pirámides de Tula son otomís, Xochicalco ahí no sabemos si eran otomís o tlahuicas, pero también era otomiano. Xochicalco, Cacaxtla, Cantona, hay muchos lugares. En el centro de México, prácticamente todas las pirámides que hay son de los otomís y de los grupos otomianos. Pero después, en 1163, llegaron los aztecas, reconocieron a Teotihuacán como un lugar importante, pues pusieron el nombre de Teotihuacán, que es el náhuatl, y luego ya, sí, Cuicuilco, también Cuicuilco, por supuesto, desde mucho antes de la fundación de Teotihuacán, ¿no? Cuicuilco, Copilco, Tlatilco, Tlapacoya, todo eso era otomiano, ¿no? Entonces, pero nadie lo reconoce en la actualidad. Hay un nahuacentrismo, ¿no? De que los nahuas hicieron todo, pero fue porque, pues, fue lo que quedó la última etapa de la historia, digamos, más reciente, que fue cuando los españoles llegaron y fueron a la cultura que dominaron los españoles a los aztecas, pues se quedaron con la idea de que todo era azteca. Y entonces hay una capa de lo azteca que oculta todo lo otomí, pero en realidad, pues va a resurgir, o sea, la misma, por ejemplo, Tula en otomí se llama Mameni, y Mameni quiere decir el lugar de linaje, ¿no? Era su nombre original. Cuando llegaron los aztecas y conquistaron Tula, le cambiaron el nombre a Tolán, y es Tula, pero esa memoria histórica se conserva en la lengua que siguen hablando los ñaños de Hidalgo, y ahí supimos que Tula era Mameni. También hay en estudios históricos, por ejemplo, porque todo lo que estamos haciendo de historia
estamos haciendo una reconstrucción de la historia, pero a partir, por ejemplo, de las evidencias arqueológicas, de las evidencias históricas, antropológicas, y estamos agregando lo lingüístico, la parte lingüística. Aquí en Querétaro tenemos, por ejemplo, el pueblito, ¿no? El pueblito se llama, bueno, en un libro que se llama La relación de Querétaro, escrito en 1586, se escribió que ese lugar de indios se llamaba Anbanica, y que Ambanica quería decir en lo alto. Pues al reconstruir la palabra con el doctor Eval, vimos que era Mbanica, Mbanica. Viene de ma, que es lugar, bata, valle, ni, de nei, que es danzar. Las danzas eran sagradas para siguen siendo todavía para los pueblos originarios, y ka, el creador, lo que decíamos, el creador del universo también. Entonces, Mbanica, que es el nombre como sería de acuerdo a la lengua otomí, quiere decir el lugar del valle donde se danza el creador. Y esa lengua que está, ese registro en el siglo XVI, pues nos da cuenta de que la lengua que hablaban los toltecas, porque eso sí se reconoce que la pirámide del Cerrito es de origen tolteca, esa, es la lengua que hablaban los toltecas y es otomí. Entonces es una evidencia lingüística. Muy interesante y pues bueno, creo que también deja, como bien decía el maestro Aurelio, abierta la puerta para que el siguiente viernes podamos escuchar al doctor Eva. También nos estará acompañando el siguiente viernes el maestro Aurelio, pero podremos profundizar aún más en esto que, bueno, es que es repensar otra vez, utilizar esa palabra, ¿no? Es como repensar, reescribir y creo que esto que decías, maestro Aurelio, de que em, este proceso para estos pueblos originarios ha sido como mirarse en un espejo. Creo que también ese espejo sirve para nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y justo como decía alguien en los comentarios previamente, ¿no? Que el haberte escuchado esta mañana nos siembre esa semilla de inquietud y de interés eh, por pensar en la historia de los espacios que habitamos. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Yo cerraría como este espacio de intercambio y le cederé el uso de la palabra a la maestra Flor para que nos haga la lectura de la estancia. Muchas gracias, Luisa. Ay, Aurelio, te admiro tantísimo el trabajo que estás haciendo junto con el doctor, igual que aquí nos acompaña. Muchísimas gracias. Pues es fundamental, importantísimo y nos da mucho gusto que hayas aprovechado y que hayas has accedido a participar en este espacio, ¿no? El tema me apasiona también porque, bueno, no están para saberlo, pero yo también soy bióloga como Aurelio y esta parte me conecta mucho con lo que en la rama de la cultura de paz, de ecología profunda, es hoy, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por volvernos a reubicar en esta conexión y en ser parte de esta naturaleza que hemos olvidado, hemos olvidado tanto con la tecnología y el estilo de vida que hoy tenemos. Muchísimas gracias, Aurelio. Y pues como siempre, al final de todas las intervenciones que tenemos en este espacio, pues otorgamos una constancia y me voy a permitir leértela. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz, a través de esta coordinación de intervención especializada para la cultura de paz y la gestión de conflictos, otorgan la presente constancia a Roberto Aurelio Núñez López por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz con el tema Cosmovisión Otomí, una forma de mirar, sentir y contar el mundo. El día de hoy, 24 de octubre del 2025. Muchísimas gracias. Te invitaría a hacer un comentario de cierre. Yo sé que tienen la licenciatura, no sé si está la convocatoria abierta, no sé si estás escribiendo para publicar. Cuéntanos, invítanos a conocer. Ay, sí, bueno, estamos muy entusiasmados con el doctor Eval, porque justamente a partir de este programa de rescate y revitalización de la lengua otomí, y considerando que la lengua otomí y todas las demás lenguas otopames están en peligro de extinción, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Lenguas, estamos trabajando en la creación de un nuevo programa educativo que se llama Licenciatura en Enseñanza y Revitalización de Lenguas Otopames. La idea es hacerla presencial en Amealco, que es una zona también de frontera
con el Estado de México y Michoacán, en donde hay mucha población otomí y mazahua. Entonces, estamos trabajando en esa propuesta, esperamos ya que el próximo año se eche a andar la licenciatura. Y pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. También pues decirles que manejamos una página que se llama Otomí WAC, en donde pueden ustedes visitar, ahí compartimos vocabulario, cosas que tienen que ver también con lo que hemos estado haciendo, con con la situación de los pueblos originarios, cosmovisiones, arqueología. Entonces nos pueden contactar a través de Otomí WAC. Pues muchísimas gracias, ahí está. No sé si sería posible que pudieras compartir en el chat tu correo electrónico, tal vez para que hay personas interesadas tal vez en colaborar contigo o en contactarte para alguna cuestión. Por ahí hubo preguntas interesantes a ese respecto. Y pues mientras les doy algunos anuncios, les queremos compartir el banner de la siguiente plática que va a estar muy, muy relacionada con esta. No se la pueden perder. Va a estar aquí con nosotros el doctor Igual Heiking, espero haberlo mencionado bien, con este tema, rescate y revitalización de la lengua otomí de Querétaro. Entonces, están todos invitados, vamos a hacer la difusión del evento en nuestras redes y aprovecho el momento para invitarlos a que nos sigan en Facebook e Instagram, Cultura de Paz UAC. Ahí cada semana estamos difundiendo la actividad del siguiente viernes de formación. El correo del maestro Aurelio está en el chat en este momento para que puedan ustedes copiarlo y contactarlo de manera más directa. Bueno, antes de cerrar la transmisión, les comento que está pasando el link de asistencia. Recuerden que la asistencia se registra contestando el cuestionario de Google Forms a través del link que les estamos compartiendo en este momento. El link siempre se comparte en la sesión de preguntas para que tengan un poco de paciencia y hay que contestarlo de manera correcta para que sus constancias sean emitidas por la Dirección de Informática de la universidad en los siguientes 15 días a la ponencia del día en que se solicita. Síganos en nuestras redes sociales y pues nada, esperamos verles el siguiente viernes. Vamos todos a construir una cultura de paz, reflexionando este tema tan lindo. Hasta la próxima. Amadi, Sí. Amadi.